Hola y sean bienvenidos a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión estaremos hablando del primer tema del curso de Termodinámica 1, que es la sustancia pura. En esta primera parte haremos un poco de teoría acerca del tema, ¿no? Para tener los conceptos bien claros y previos, ¿no? Que nos van a ayudar en la solución de los ejercicios de aplicación que vamos a hacer en posteriores videos. Así que, empecemos. Bien, la sustancia pura es aquella que tiene composición química homogénea e invariable, pero puede presentarse en diferentes fases. Por ejemplo, en el caso del agua podemos observarla en su estado líquido, en su estado sólido en forma de hielo, o en su estado gaseoso en forma de vapor. Y los procesos de cambio de estado son los siguientes, ¿no? Solidificación, cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido, y en el caso viceversa, ¿no? El proceso se denominaría fusión. Tenemos vaporización, condensación y también el proceso de sublimación, que es cuando el agua cambia del estado sólido a su estado gaseoso. Y bueno, el equilibrio de fases lo tenemos aquí, ¿no? Mediante una gráfica de presión versus temperatura. Y tenemos acá unas 3 curvas, ¿no? Que son importantes, y tenemos 2 puntos también. La primera curva es esta de aquí, que le pertenece a la curva de equilibrio entre el sólido y el vapor, ¿no? En esta curva van a coexistir estas dos fases. Acá tenemos la curva de vaporización, que es la curva de equilibrio entre el líquido y el vapor. En esta curva existirán todos los puntos que estén en esta curva estarán en equilibrio en una mezcla difásica, ¿no? De líquido-vapor. Y en esa línea de fusión es la línea de equilibrio entre el sólido y el líquido, ¿no? Va a ser una mezcla también difásica. Ahora veremos sus grados de libertad en cada región de este diagrama. Así que continuemos. Bien, para empezar, los grados de libertad indican cuántas variables son necesarias para conocer el estado de una sustancia. Y se calcula de la siguiente manera. F viene a ser los grados de libertad, y esto va a ser igual a C menos P más 2, donde C viene a ser el número de componentes y P el número de fases. Bien, acá tenemos el diagrama que anteriormente lo hemos mostrado, ¿no? Y vamos a hacerle el análisis en cada región de los grados de libertad. Así que empecemos diciendo que para una sustancia pura, ¿no? El número de componentes obviamente es 1. Así que el C es 1. Entonces, reemplazando en la fórmula de grados de libertad, obtenemos que sería 1 menos P más 2. Y eso es 3 menos P. Empezaremos analizando las curvas, ¿no? De equilibrio. La curva de equilibrio entre sólido y vapor vendría a tener dos fases, por lo que el P viene a ser 2 y el F, que son los grados de libertad, serían 3 menos 2. Y eso resulta 1. ¿No? Igualmente para la curva o línea de vaporización, el P o el número de fases serían 2 y su grado de libertad sería 1. Y de forma análoga para la curva de fusión, ¿no? También su número de fases viene a ser 2 y su grado de libertad vendría a ser 1. Que tenga un grado de libertad significa que solo necesito un parámetro o una propiedad, ya sea la presión o temperatura, para conocer el estado donde se encuentre, ¿no? Ahora continuemos con las fases, ¿no? Por ejemplo, en la fase de vapor, si yo selecciono un punto cualquiera en esta región, necesitaría conocer tanto la presión y la temperatura para saber en qué estado me encuentro. Por ejemplo, si yo selecciono este punto, entonces tendría que conocer la presión trazando acá una línea horizontal y la temperatura trazando acá una línea vertical, para saber en qué parte de esta región me encuentro. Igualmente para la fase sólida y para la fase líquida, ¿no? Tendríamos un grado de libertad de 2. Y ahora en el punto triple, donde convergen las tres fases, entonces tendríamos 3 como número de fases, y reemplazando la fórmula tendríamos que los grados de libertad me darían 0. Eso significa que no necesito que me digan cuál es la presión ni la temperatura para saber dónde me encuentro en el punto triple, porque el punto triple ya tiene preestablecido para cada sustancia la presión y la temperatura. Entonces, por eso es que el grado de libertad es 0, ¿no? Eso es lo que significa, que el punto triple
ya está preestablecido y no necesitan darte ninguna variable, ninguna propiedad para que sepas dónde se encuentra. Bien, ahora para la explicación del equilibrio líquido-vapor nos apoyaremos en algunos esquemas que estaré mostrando. Por ejemplo, el primer esquema tenemos un sistema cilindro-pistón, ¿no? Y encima del pistón que vemos aquí, esto es una pesa que va a ayudar a mantener la presión constante. Y tenemos inicialmente un fluido en estado líquido. Estas líneas horizontales que pueden ver va a ser la representación del estado líquido del fluido. Si a este sistema yo le suministro calor y le aumento la temperatura, ¿no?, por el aporte de calor, lo que va a pasar es una expansión de este fluido, pero aún se va a mantener en estado líquido. Y bueno, como ya vamos a llegar a un tope donde el líquido ya no se va a poder expandir, y si yo le sigo suministrando calor, va a empezar a generar sus primeras burbujas, a lo cual recibe el nombre de punto de burbuja, ¿no? Y si yo sigo calentando a partir de este estado 3, ¿no?, que ya tenemos una mezcla líquido-vapor, si yo sigo calentando, lo que va a pasar es que se va a seguir generando más moléculas gaseosas y el volumen de líquido va a disminuir y llegaríamos a este estado 4, donde seguiríamos teniendo una mezcla difásica. Pero si yo sigo calentando hasta el punto donde la última gota del líquido desaparezca y se evapore, ¿no?, ahí estaríamos hablando de un vapor saturado, como lo vemos en la figura 5. Y si de la figura 5 yo le sigo administrando calor, pero aumentando la temperatura ahora sí, lo que tendríamos, o a lo que llegaríamos, sería a un vapor sobrecalentado. Estos procesos lo podemos ver acá en esta gráfica de temperatura versus volumen, donde acá está representado por puntos cada estado. En el estado 1 tendríamos un líquido subenfriado o comprimido. En el estado 2 tendríamos un líquido saturado. En el estado 3 una mezcla difásica, igual que en el estado 4. No, pero en el estado 3 tenemos que el volumen específico del líquido sería menor que el volumen específico del vapor. Lo contrario tendríamos en el caso 4. En el estado 5 tendríamos un vapor saturado, ¿no? Acá tenemos en la curva del vapor saturado y ahí está presente el punto 5. Y dijimos que si le aumentábamos, le seguíamos proporcionando calor y ahora le elevábamos la temperatura, tendríamos o llegaríamos a un vapor recalentado. Y ese es el punto 6 que vemos aquí. Entonces, esto lo hemos hecho para tener una mejor comprensión de los estados y del equilibrio líquido-vapor, que es lo que vamos a ver en próximos videos. Y también esto es necesario para comprender el manejo de las tablas termodinámicas que vamos a ver a continuación. Bien, pero antes de empezar con las tablas termodinámicas y su manejo, hablaremos de algunos conceptos y magnitudes fundamentales que debemos conocer. Empezaremos con el volumen específico. Este se define como el cociente del volumen total entre la masa total. Es la inversa de la densidad, ¿no?, como se pueden dar cuenta. Y el volumen específico del líquido en una mezcla difásica viene a estar dado por el volumen total del líquido y entre la masa del líquido. Y igual, ¿no?, para el volumen específico del vapor sería el volumen total del vapor entre la masa del vapor. Y ahora, la calidad o título, ¿no?, ¿qué es? Viene a ser la fracción del vapor en la mezcla y se define como la masa del vapor entre la masa total de la mezcla, que sería la masa total del fluido entre la masa total del vapor. Bien, esta calidad está representada por la letra X. Y la humedad viene a ser la fracción del líquido en la mezcla y está definida como la masa del líquido en la mezcla entre la masa total de la mezcla, que viene a ser la masa del líquido más la masa del vapor, ¿no? Y para un sistema difásico sabemos que el volumen específico total de esta mezcla difásica viene a estar dado por la suma del volumen específico del líquido más la calidad multiplicada por la diferencia de volúmenes específicos, tanto del vapor como del líquido. Entonces continuemos. Bien, para el manejo de las tablas termodinámicas vamos a utilizar un ejemplo práctico. Supongamos que te piden las propiedades termodinámicas, ¿no?, como volumen o energía interna de una mezcla difásica que tiene una temperatura de 15 grados centígrados.
Entonces lo que vamos a hacer, como nos dicen que es una mezcla difásica, es irnos a la tabla de vapor saturado, ¿no? Que podemos encontrarlo en el siguiente enlace que les dejaré abajo en la descripción, ¿no? Y en algunos libros también acerca de termodinámica. Bueno, continuando, digamos que te pedían a 15 grados centígrados. Entonces buscarías en las tablas de vapor saturado, como la que vemos aquí en imagen, buscaríamos la temperatura de 15 grados centígrados y vemos, ¿no?, que le corresponde una presión de saturación de 1.704 kilopascales. Bien, y acá podemos simplemente, ¿no?, interceptando, obtener el volumen específico tanto del líquido como del vapor. Y si te pedirían el volumen de la mezcla, tendrían que darte la calidad. Ya sabemos calcular el volumen específico en una mezcla difásica gracias a la fórmula que anteriormente hemos mencionado. Entonces, si te dan la calidad, estaría todo ya simplemente para reemplazar. Y bueno, y si te dicen que es un líquido saturado, simplemente el volumen sería el volumen del líquido. Y si te dicen que es un vapor saturado, su volumen específico vendría a ser simplemente el volumen del vapor. Ahora, supongamos que te piden, ¿no? Ahora ya no te dan temperatura, sino que te dan una presión. Te dicen que tienen una mezcla difásica de calidad 80% y te piden el volumen de esa mezcla. Entonces ahora te dan presión. Bien, pero esta tabla está más bien orientada a que busques tú con la temperatura, ya que podemos observar que está en orden, ¿no? Vemos 0, 0,01, 1, 2, 3 y de forma consecutiva, ¿no? Pero si observamos en la columna de presión, vemos que no está tan ordenada que digamos. Eso se debe a que esta tabla está orientada a que busques con la temperatura. Hay otras tablas que están orientadas con la presión, para que tú busques directamente. Pero en esta tabla podemos hacer una aproximación, ¿no?, como te decían, de 1 kilopascal. Entonces lo más cercano que he encontrado en esta tabla sería 1,001. Y a esto le corresponde una temperatura de saturación de 7 grados Celsius. Y simplemente interceptando tendríamos el volumen específico y entre sus otras propiedades, ¿no?, energía interna, entalpía. Y como te dieron una calidad de 80%, simplemente sería aplicarle la fórmula, ya una vez teniendo los volúmenes específicos tanto del líquido como del vapor. Entonces, así terminaría ese pequeño problema. Y vamos a continuar con otro pequeño ejemplo, ¿no?, acerca del manejo de estas tablas termodinámicas. Supongamos ahora que nos dicen que tenemos una mezcla difásica y que debemos hallar el volumen específico de esta mezcla a una presión de 1 kilopascal. Entonces, yo me estoy ubicando ahora en las tablas de vapor sobrecalentado, pero es porque estas tablas, en sus tablas de vapor sobrecalentado, tienen en la primera parte los datos del vapor saturado. Entonces, y está con respecto a la presión. Lo pueden notar aquí, ¿no? La presión de 1 kilopascal, 10, 20, 30, 40 kilopascales y 100 kilopascales. Está en orden, ¿no?, con respecto a la presión. Entonces buscamos y en la primera fila vemos que ya tenemos la presión de 1 kilopascal, que es la que nos pedían, y le corresponde una temperatura de saturación de 6,98. Podemos observar claramente aquí que la aproximación que hicimos en el anterior ejercicio era correcta, ¿no?, ya que nos pedía a la misma presión, ¿no?, de 1, pero aproximamos a una presión de 1,001 y le correspondía una temperatura de 7 grados centígrados. Y acá vemos que la temperatura es 6,98. Entonces la aproximación fue acertada. Y bueno, acá tenemos los datos, no tanto del líquido saturado como del vapor saturado. Simplemente recogeríamos los datos del volumen específico y teniendo la calidad, ¿no?, si nos dan una calidad de 50%, simplemente sería reemplazar en la fórmula que ya hemos visto antes, que nos dice que el volumen total de la mezcla difásica vendría a ser igual al volumen del líquido, que en este caso es 1, más la calidad, que supongamos que era 50%, multiplicado por la diferencia de volúmenes, que en este caso es 129.200, menos
este 1, ¿no?, que le pertenece al líquido. Y operando tendríamos ese valor que nos piden. Y bueno, así de simple se resolvería ese problema, ¿no? Hasta acá nos vamos a quedar. Si te ha gustado el video, nos ayudarías dándonos un like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides suscribirte, ya que en posteriores videos estaremos haciendo ejercicios de aplicación con respecto a este tema, ¿no? Así que por mi parte eso sería todo y nos vemos en la próxima.